para empezar quiero contarles una historia que años atrás, cuando mis hijas eran pequeñas, nos ocurrió en casa. Un día, mi esposa en la noche me dijo que, Tony, hay un ratón en la casa. Ya. Yo no sé lo que es pericote y lo que es ratón, la diferencia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque llegó la hora de dormir y entonces pues yo me disponía a dormir y mi esposa me dijo, ni creas que vas a dormir. Tú me buscas ese ratón y lo matas y lo desapareces de mi casa, ¿no? Yo le dije, mi amor, yo no voy a dormir. Yo pensaba orar y leer la Biblia. Tú sabes que soy el pastor, soy muy espiritual y tengo que, bueno, no todos los floros pastorales a veces que salen ahí en la casa. Si eres pastor, te ruego y te digo que no prediques a tu esposa. Lo peor que puedes hacer a tu esposa, si eres pastor, predicarle a tu esposa. Bueno, fuera de bromas, bueno, tuve que salir del modo dormir y tuve que poner en el modo alerta, empezar a mirar, buscar. Lo encontré detrás de la cortina, al desgraciado. Se subió por la cortina el ratón, traté de espantarlo, salió corriendo, pero cuando corrió comenzó a saltar. Y eso me escarapeló el cuerpo, me llené de adrenalina, de nervios, corrió para aquí y saltaba y corría. Por eso les dije que no sé si hay diferencia entre ratón y pericote. Después me dijeron que es un ratón porque el ratón salta y el pericote nada más corre. Bueno, en medio de toda esa adrenalina y todo eso se metió por aquí y por allá. Finalmente se metió detrás de una madera el bendito. Y yo le golpeé a la madera, y golpeé a la madera, y golpeé, y tanto golpeé a la madera, que mi esposa me dijo, ¡basta ya! Y yo salí todo neurótico de tantos golpes que le había dado a la madera. Bueno, para terminar, el ratón quedó hecho una lámina. Y en vez de que yo luego de mi gran hazaña pensaba que mi esposa iba a estar feliz y contenta, mi esposa salió con la historia, ¡eres un malo! Mira lo que le has hecho a este pobre animalito. No tiene sentimiento. Y entonces yo pues, todo desmoralizado me quedé así como un chapulín colorado, medio de chiripiolca. Pero es decir, a lo que voy es esto, ¿no? Otra historia de que un hombre llevó una serpiente a su casa en los Estados Unidos, lo dejó en una caja y resulta de que la serpiente cuando se levantó en la madrugada no estaba en la caja. Había desaparecido. Ahora, yo les pregunto, ¿podrías irte a dormir con una serpiente en tu casa? ¿Podrías irte, ya sea reptil, ya sea un roedor? Yo creo que cualquiera de nosotros, como en mi caso, harían lo que sean para desaparecer esos animalitos, ¿verdad? O animalotes, lo que sea. Ahora, lo curioso es que cuando se trata de nuestro corazón, no somos tan proactivos como cuando se trata de un roedor, de un reptil o de cualquiera de estas cosas que hemos mencionado. Porque muchas veces nosotros permitimos que se queden cosas dentro de nuestro corazón. Y ahí pasa una semana, pasa un mes, pasa un año. Y estas cosas que permitimos que se queden en nuestro corazón tienen el potencial para destruir nuestro matrimonio, nuestra relación con tus hijos, tu trabajo, todas tus relaciones en general. Y muchas veces salimos con la historia, es que así soy yo. ¿Cuántos alguna vez han dicho, así soy yo? Levanta tu mano. Nadie más. No, los demás no les creo que cuando levantan su mano. ¿Cuántos alguna vez han dicho, así soy yo, de verdad, levanten su mano? ¿Verdad? Todos, ahora sí somos más honestos, ¿verdad? Porque en algún momento decimos, así soy yo. Cuando decimos, así soy yo, nos estamos justificando solamente. Y no queremos reconocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a enseñar justamente de lo que hemos estado enseñando todas las semanas anteriores, ¿verdad? Y para eso vamos a ver el versículo que está en Mateo 15, que hemos estado usando las semanas anteriores. Mira lo que dice en el versículo 18 y 19. Pero las palabras que ustedes dicen, provienen ¿de dónde? Del corazón. Eso es lo que nos contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y también Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. El día de hoy vamos a hablar y enseñar sobre otra bestia, sobre otro engendro que hemos estado estudiando durante las semanas anteriores. Ustedes recordarán, para los que han venido,
¿verdad? Hemos estado hablando sobre una bestia llamada la culpa. Luego empezamos a enseñar sobre los celos y envidia. La semana pasada enseñamos sobre la avaricia y codicia. Y el día de hoy vamos a ver otra bestia. Ahora, lo particular de estas cosas que Jesús mismo dice salen de nuestro corazón, lo particular es de que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, entonces estas cosas que salen desde lo profundo y que están arraigadas dentro de nosotros, como dije hace un momento, tienen el potencial de destruir nuestras vidas, destruir nuestras relaciones en general. Hay muchas personas que en el trabajo de pronto se transforman y uno no sabe por qué dijo un exabrupto y por qué tuvo una reacción tan radical y tan fuerte, ¿verdad? Cuando no era, o sea, una reacción desmedida para lo que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús lo dice, salen de nuestro corazón. Y cuando tú dices, es que no sé de dónde salió eso, Jesús dice, yo sí sé de dónde salió eso. ¿De dónde salió? De nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana sobre otra forma, cómo se manifiesta esta bestia que todos llevamos adentro. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la ira. ¿Ok? Sobre la ira. Porque déjame decirte, la ira se puede convertir en una bestia. Una bestia que te controla. Una bestia que emerge. Una bestia que aflora, pero que no está predeterminado, o sea, mejor dicho, no está programado para que aflore en el momento que tú, voy a programarlo para las 5 de la tarde, tener un exabrupto y mandar a todo el mundo al diablo. O sea, no es así, no es que tú, sino que viene y aflora de un momento a otro. Eso es lo más duro y lo más difícil de esto que estamos hablando sobre estas bestias, las bestias que salen de nuestro corazón, es algo que tú no lo programas, sino salen de un momento a otro. Ahora, todos nos hemos amargado o nos amargamos de vez en cuando. Levanten su mano, pero a la franca, no como hace un rato, ¿ok? Todos nos molestamos, todos nos amargamos, todos podemos tener ira en un momento u otro, ¿verdad? Ahora, lo importante no es que si tienes o no tienes ira, o si es que te molestas o no te molestas, sino qué haces al respecto. Tiempo atrás yo conversaba con un caballero de una consejería y él me decía que tenía problemas en su trabajo y que se molestaba con todos en su trabajo y que perdía los papeles y comenzaba a levantar la voz, y este hombre era jefe. Y luego, cuando llegaba a su casa, cuando tú podrías decir de que ya llegó el momento de la paz, que ya pasó el momento de tensión, del estrés, ahora llega con su esposa y con sus hijos y el momento va a estar pues distendido y va a haber armonía. Pero cuando llegaba a casa, por cualquier razón el hombre se ponía irascible, se molestaba, levantaba la voz y literalmente se convertía en una bestia. De pronto llegaba así y se transformaba así. Y entonces la mujer no sabía entender por qué le ocurrían estas cosas al hombre. Con las personas con las que más amaba, su esposa y sus hijos, él tenía estas reacciones de exabruptos tan violentos. ¿Por qué le ocurría esto a este hombre? ¿Por qué muchas veces el día de hoy a muchas personas les ocurre? Pregunta, ¿por qué llevamos ira dentro de nosotros? ¿Te has puesto a preguntar eso? Déjame decirte que la ira es una bestia que emerge de nuestro corazón, nos puede controlar y puede destruir muchas vidas. El problema es que mucha gente no sabe deshacerse de la ira, no saben qué hacer, no saben cómo manejarla. Y definitivamente, como dijimos, afecta terriblemente las relaciones. Vamos a ver lo que dice en Efesios 4:26. Mira lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice? ¿Ok? Ni deis lugar al diablo. Pero en esa primera parte dice: airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otra versión dice: enójate. O sea, la palabra te da licencia, te da permiso para que puedas, estoy fastidiado, estoy enojado. Acá decimos estoy asado, ¿verdad? Estoy asado, estoy fastidiado. Pero hay una línea fina
entre tener ira, entre enojarte y pecar. Continúa diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Que la noche no te sorprenda con tu enojo. Nosotros les enseñamos a las parejas de matrimonios que no se vayan a dormir enojados, que arreglen su diferencia durante el día. Puede haber sido en la mañana, pero durante el día tú te vas a trabajar, llegas a la noche y tienes que arreglarte con tu esposa, tienes que arreglarte con tu esposo, que no se ponga el sol. O sea, si tienes que enojarte, la Biblia dice, puedes enojarte, pero no permitas que ese enojo te dure más de un día. Y luego nos da la razón en el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. O sea, no le des oportunidad al diablo, no le des cabida al diablo. Cuando tienes ira, puedes tener ira, pero no, o sea, tú puedes tener ira, pero no puedes llevar contigo la ira. ¿Me dejo entender la diferencia? Yo puedo airarme, y la Biblia dice airaos. Cuando dice airaos no significa que te eches aire, por si acaso. Airaos, puedes enojarte, tienes el permiso, pero no lleves contigo esa ira. No des lugar al diablo, no le des oportunidad al diablo. En el idioma original tiene una connotación, no le des licencia al diablo, no le des una región al diablo, no le des como un terreno al diablo. Figurativamente hablando, es como que la ira no resuelta, literalmente le da al diablo una región o un territorio de tu corazón. O sea, cuando nosotros no perdonamos y llevamos esa ira y la llevamos, entonces estamos otorgando a Satanás una región de ese corazón que él va a controlar, donde él, en el griego inclusive menciona, un lugar donde permanece y donde mora. Literalmente, por eso hace muchas veces estragos en la vida. Es como que vienen los ladrones a tu casa porque tu puerta está abierta y los ladrones entran y tú le dices, muchachos, siéntense. Pónganse cómodos. Están en su casa. Yo tengo que irme a una reunión. Cuando se vayan, apaguen la luz. ¿Verdad que sería insensato que nosotros hagamos eso? Pero eso es lo que significa cuando permitimos que la ira se quede en nuestro corazón. Hace unas semanas, como dijimos, hemos estado hablando de esta bestia y hemos visto áreas como la culpa, los celos, y también la avaricia. Y dijimos que para entender este problema de estas cosas que salen de nuestro corazón y que emergen dentro nuestro, dijimos que vamos a entenderlo como una persona que tiene una deuda y le debe algo a alguien. O sea, una relación de deuda-deudor. La culpa, por ejemplo, dice, yo te debo a ti. Los celos dicen, Dios me debe a mí. La avaricia dice, yo me debo a mí mismo. Y por último, la ira dice, tú me debes a mí. Todo en esta forma de relación deuda-deudor. O sea, en la persona que tiene ira hay un sentimiento de que algo le debe a alguien. Alguien le hizo un daño y por lo tanto esa persona que le hizo daño le debe a la persona que fue víctima de ese daño, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿no? Esa idea yo la implementé en mi trabajo. Sin embargo, mi colega se apropió de esa idea y al final lo ascendieron a él y a mí no me ascendieron. Él me debe a mí. La empresa me debe a mí. Solamente para tener una idea de cómo se puede aplicar eso, ¿no? Por ejemplo, si tu papá se fue de casa cuando eras un bebé, entonces en ese bebé ese niño crece con una sensación de que le deben algo. Le deben cariño, le deben abrazos, le deben de pronto, ¿verdad?, besos, le deben el tiempo que supuestamente ese padre no le dio a ese hijo. Entonces hay una sensación en ese niño de que creció sin el afecto de su padre. Entonces ese niño cuando crece dice, mi papá me debe a mí, y luego lo traslada a las diferentes áreas de su vida. De pronto, pues,
la persona ofendida o agraviada dice, tú me debes reputación, tú me robaste mi niñez, tú me dejaste plantado en el altar, y yo tuve que haberme graduado de estudios superiores, tú me abandonaste, tú me debes, tú me debes, tú me debes. Y siempre hay una sensación de que la persona con ira siente de que algo se le está debiendo. Entonces, la ira no es solamente como una puerta abierta, sino como una cuenta abierta, en la que la persona que tiene ira tiene un libro de cuentas, y en los registros de esta persona que tiene ira, ahí está lo que tú le debes, ahí está lo que tú le hiciste, ahí está lo que tú lo abandonaste, ahí está cualquier cosa que haya ocurrido en la vida. Entonces esa persona lo tiene en su registro. Esa cuenta está abierta porque la persona que tiene ira lo manifiesta. Y en la medida que esa ira está ahí en esa cuenta de esa persona, eventualmente la bestia, como dijimos, va a aflorar. Es inevitable que la bestia aflore de lo profundo del corazón. Porque va a aflorar. Porque hay ira no resuelta dentro, y esa ira va a aflorar tarde o temprano. Pero ¿qué es lo peor que podemos hacer? Escucha bien, lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos, lo peor es que, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, lo peor que podemos hacer es permitir que el sol se ponga. ¿Qué significa eso? Tomar la ira, llevarla conmigo de una temporada a otra temporada. Y eso es muy peligroso. O sea, llevar la ira que fue creada en mi adolescencia y llevar esa ira a mi vida de joven adulto. Llevar la ira que yo recibí en mi niñez y llevarla a mi matrimonio. Hay un libro del doctor Edwin Lewis Cole que es Campeones Nunca Se Rinden. Y justamente yo saqué un extracto y quiero leerlo junto con ustedes, lo que dice ese extracto. Allá, mira lo que dice Edwin Lewis Cole en este sentido. Mira lo que dice. En un sentido, solo hay dos cosas que tú y yo siempre hacemos en la vida: entrar y salir. Entramos a la vida a través del nacimiento y salimos de ella a través de la muerte. Salimos del vientre y entramos a la infancia. Salimos de la infancia y entramos a la niñez. Salimos de la niñez y entramos a la adolescencia. Y así vamos a través de la vida. En el transcurso de un día podemos salir de la casa, entrar al auto, salir del auto, entrar al restaurante, salir del restaurante, entrar al auto nuevamente, y así sucesivamente. En la medida que progresamos a través de las etapas de la vida, salimos del hogar, entramos a la escuela, salimos de la escuela, entramos al campo laboral, salimos del bachillerato, entramos al matrimonio, salimos o dejamos la tierra y entramos al cielo o al infierno. Podemos salir de una ciudad e ir a otra, un trabajo por otro, una iglesia por otra, y desafortunadamente un matrimonio por otro. El principio correspondiente para el patrón de entrar y salir puede ser establecido así: el cómo salgas determina cómo entres. Cómo salimos de una situación en la vida determinará cómo entraremos a la siguiente. Traemos al nuevo lugar, ciudad, relación, trabajo, ministerio o escuela solamente lo que trajimos del antiguo. Lo que queda en nuestra mente y espíritu de lo viejo determina cómo entramos en lo nuevo. Si salimos con un espíritu herido, a menos que sea sanado, entraremos con el mismo espíritu. Si salimos con amargura, rencor, hostilidad, falta de perdón, derrota o fatalismo, llevaremos esas semillas a donde quiera que nosotros entremos. Eventualmente, estas germinarán y producirán las mismas cosas que pensábamos que estábamos dejando atrás. Entrar y salir. Cómo sales de una situación determina cómo entras a la siguiente situación en la vida. Entonces, cuando nosotros permitimos que el sol se ponga, como dice la palabra, en una temporada de nuestra vida, en una estación de nuestra vida, y por ejemplo, cargamos la ira con nosotros, entonces esa ira no resuelta que cargamos con nosotros, la vamos a trasladar
a la siguiente etapa de nuestra vida. Es por eso lo que una persona que piensa de que, ay mujer, tú eres el problema, me voy con otra, ok, se va con otra y eventualmente esa ira no resuelta la va a trasladar a la siguiente relación matrimonial, porque no es la persona, es uno mismo, porque el problema está dentro de nuestro corazón. Ahora, lo curioso y mejor dicho, lo que tenemos que tener cuidado, y esto es muy importante que presten atención por favor en este momento, es de que la ira no resuelta, cuando tú la resuelves y te mueves a otra etapa de tu vida, tú no vas a lograr diferenciar cuándo fue que recibiste esa herida, cuándo fue que comenzó esa ira en tu corazón. O sea, por ejemplo, si tú estás de joven y sufriste algo muy difícil en tu vida que te marcó, entonces tú te llenas de ira, entonces tú te casas y tú piensas que tu esposo o tu esposa es el problema. Tú te vas al trabajo y tú piensas de que tu jefe es el problema o tu colega que te hace la vida imposible, tú piensas que él o ella es el problema. O sea, cuando tenemos ira no resuelta, es muy fácil de que nos olvidemos cuando sufrimos la herida. Y quién nos propinó y quién nos hizo daño, nos olvidamos mutuamente porque ya nos trasladamos a una siguiente temporada en la vida, lo cual no es nada provechoso. Por eso lo que muchas veces cuando el hombre se casa y tiene problemas de ira, la esposa le dice, pues tú le echas la culpa a todo el mundo, pero en realidad yo te conocí así. Tú ya eras así cuando nosotros nos casamos. Y ahora tú haces este problema con mis hijos, con mis padres y con todo el mundo, ¿verdad? Tienes tus exabruptos y no te puedes controlar. Y el hombre pues eventualmente nuevamente empieza a aflorar la bestia y cuando se le da y cuando se le hinca y cuando le dicen esa verdad, el hombre pierde los papeles y se transforma en una bestia. Y luego empieza a gritar a la esposa, empieza a gritar a los hijos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado cuándo empezó el problema que teníamos en el corazón. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no dejes que una temporada de tu vida termine y lleves contigo esa ira, ese enojo a la siguiente temporada de tu vida. Por eso es lo que nosotros aconsejamos, si estás de novio, si estás de novia con una persona así, por mucho dinero que tenga, por gran apellido que tenga, porque parezca churro, nice y bonito, salte corriendo. Mira a la persona a tu lado y le salte corriendo, y le salte corriendo. Salte corriendo. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando la persona, ay pastor, es que yo creo que va a cambiar. ¿Yo qué digo? Sí va a cambiar, se va a poner peor, ¿no es cierto? Mejor no se va a poner, se va a poner peor. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque luego te va a culpar a ti, va a culpar a todo el mundo, se va a victimizar de las cosas que están pasando. Mira lo que dice Efesios 4:31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, no una parte, quítense de ustedes todo. ¿Ok? La palabra quítense en el griego significa quemar. O sea, quema la ira, deshazte de la ira, achichárrala, incinérala. En otras palabras, destrúyela. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Ok? Es como que tú te vas al doctor y el doctor te va a dar un diagnóstico y te dice, pues, lamentablemente tengo que informarle que usted ha contraído cáncer. A ti no te va a interesar cómo lo contrajiste, sino te va a interesar, doctor, ¿qué hago? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me deshago de este tumor que yo tengo? Tenemos que saber esto, hermanos. La ira sobrepasa al asunto de que yo solamente me siento mal. La ira sobrepasa al asunto de que tu esposa o tus hijos o tu esposo o tus hijos solamente se sienten mal. El problema de la ira es que empieza a afectar a muchas personas a tu alrededor. Y no solamente eso, o sea, te conviertes en una persona que hace infeliz a todo el mundo. Tú no eres feliz y nadie en tu entorno tampoco es feliz. Pero el problema no lo tienen ellos.
El problema lo tenemos nosotros en nuestro corazón, porque Jesús dijo, del corazón salen todas estas cosas. ¿Cuán importante es hacernos? ¿Cómo me deshago y destruyo la ira? Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Repite conmigo, perdonar. Repite conmigo. Nuevamente, perdonar. Otra versión dice, perdónense unos a otros. Sí, pero pastor, quiero contarle mi historia. Perdónense unos a otros. Pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. Perdónense unos a otros. Pero si yo le contara la verdad de lo que ocurrió, perdónense unos a otros. O sea, al final siempre el aterrizaje está en el perdón. Tú puedes pasarte en la vida hablando, conjeturando, disertando, haciendo un montón de cosas al respecto, pero el Señor en su palabra dice perdona. Punto. O sea, si quieres vivir con la ira, pues sigue como estás. Te destruirás y seguirás destruyendo a las personas que más amas. Pero si quieres deshacerte y destruir esta bestia llamada ira por completo, tienes que perdonar. Pero pastor, no merecen mi perdón. No se trata de merecer o de no merecer. Perdonar significa cancelar la deuda. El perdón rompe el poder de la ira de nuestras vidas. ¿Qué cosa hizo Jesús con nosotros? Y con esto termino. ¿Qué cosa fue lo que Jesús hizo con nosotros? ¿Cuántos creen de que Jesús no tuvo nada de culpa? Levanten la mano. No tuvo nada de culpa, ¿cierto? Jesús no tuvo nada de culpa. Jesús fue totalmente inocente, ¿cierto? Él fue totalmente inocente. Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué más dice? Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, cometimos pecado, merecíamos la muerte. Y el Señor dijo, no van a poder pagarme. Así que yo decido, te perdono. Te perdono. Te perdono. Pero no merecíamos el perdón. No solamente el Señor nos perdonó, sino que envió a su Hijo Jesucristo a morir por esos pecados. No solo te perdono, hago algo más. Te doy lo más preciado que puedo tener, mi Hijo Jesucristo. Y esa es la enseñanza en estas mañanas, hermanos. Para terminar, 3 pasos para romper la ira. Número 1, identifica con quién estás enojado. O sea, en otras palabras, ¿cuándo comenzó esa ira en tu vida? Porque ya pasó 15 años, ya pasaron 20 años y tú a lo largo de tu vida has trasladado esa ira a tu siguiente relación, a tu siguiente trabajo, a tu siguiente compromiso, a la otra ciudad en la que vives, al otro país en el que vives. O sea, las circunstancias en tu entorno han cambiado, pero tú no has cambiado. Por eso, bien importante, número 1, identifica con quién estás enojado. Porque como dijimos, cuando pasamos de una temporada a otra temporada en nuestra vida, es bien fácil olvidarnos la fuente, cuando se originó el problema de ira en nuestro corazón. Número 2, tienes que saber qué te quitaron. Como dijimos, es una forma de deuda, deudor, ¿verdad? El que tiene ira dice, tú me debes a mí. Entonces, si tú tienes ira, tienes que saber qué te quitaron. ¿Te quitaron reputación? ¿Te quitaron el puesto de trabajo que tú tenías? Entonces, haz una lista y deja esa lista abierta por unas 3 semanas. Y escribe ahí aquellas cosas que tú crees que te quitaron. Y por último, número 3, cancela la deuda. O sea, en otras palabras, decide perdonar. O sea, ora por esa lista del punto número 2 y dile, Señor, así como tú me perdonaste, yo también decido perdonar. Y ¿sabes qué? De pronto va a ser doloroso, porque vas a tener que regresar 20 años atrás. Vas a tener que regresar 5 años atrás. Vas a tener que regresar al punto donde inicialmente sufriste en la vida y te hicieron algún daño y tú llevaste ira
desde ese momento en adelante y nunca te habías dado cuenta hasta el día de hoy cómo es que no sabes resolver esa ira que tienes en tu corazón. Estamos aprendiendo en esta mañana qué hacer con la ira. Cancela la ira en el nombre del Señor Jesús. Tal como el Señor te perdonó, perdona. Y a partir de ahora nunca te vayas a dormir sin perdonar. Nunca te vayas a dormir sin perdonar. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y de repente este asunto de la ira te está afectando. De repente este asunto de la ira está en tu corazón y tú no sabes cómo resolverlo. De repente este asunto de la ira está haciéndote daño y estás haciendo daño a las personas en tu entorno y no sabes cómo resolverla. Y te has mudado de barrio y te has cambiado de trabajo y has cambiado de relación y has hecho muchos cambios en tu entorno. Pero la ira no resuelta sigue arraigada en tu corazón. Y en esta mañana esa bestia tiene que ser muerta en el nombre del Señor Jesús por medio del perdón. ¿Alguno de ustedes tiene ira en esta mañana? No levantes tu mano, solamente reflexiona y piensa. ¿Alguno de ustedes tiene ira y no sabe qué hacer? ¿No sabe cómo resolverla? No sabe y estás sintiendo los efectos. A la luz de esta enseñanza en esta mañana, que podamos ser tiernos y sensibles a la voz del Señor y que le digamos: Señor, realmente ayúdame a perdonar, Señor. Tengo una carga en mi corazón y no sé cómo resolverla. Tengo este problema en mi corazón, Señor amado, y yo le he estado echando la culpa a todo el mundo en el pasado, pero ahora me he dado cuenta que yo tengo el problema, Señor. Esto está saliendo de mi corazón, lo tengo arraigado, pero a la luz de tu palabra no quiero quedarme ni un segundo más con este problema de ira en mi corazón, Señor. Es una amargura que la tengo atravesada en mi corazón, Señor, y me duele cada vez que recuerdo. Déjame decirte, el Señor te dice: eres libre en mi nombre. Eres libre en el nombre del Señor, si es que tú lo deseas. Permítame orar, cierren sus ojos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que la ira en el corazón, Señor, no la llevemos a la siguiente temporada de nuestra vida, Señor. Que la ira en nuestro corazón, Señor, no la traslademos a nuestro esposo, a nuestra esposa, Señor, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Que la ira, Señor, no la traslademos, Señor, en el trabajo, a los colegas, al jefe, o en la calle, a los familiares, amigos, Padre Celestial. Que podamos de verdad vivir vidas sin ira, Señor, acumulada. Que no la traslademos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor amado. Que no traslademos nuestra ira a las relaciones que tenemos, Señor. Que pueda ser muerta esta bestia en el nombre del Señor Jesús, oramos, Señor.